Robert Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en Hazlehurst, Mississippi, en una época donde el blues era más que música. Era un lamento del alma, el grito de un pueblo que vivía en la miseria y la desesperanza. Creció en un ambiente de pobreza extrema y desde muy pequeño mostró interés por la música. Pasaba horas observando a los músicos callejeros y soñaba con convertirse en uno de ellos. Pero si algo quedaba claro, era que Robert no tenía talento. Sus primeros intentos con la guitarra fueron desastrosos. Quienes lo escuchaban tocando en los bares y tabernas del sur de Estados Unidos se reían de su torpeza. Incluso los músicos más experimentados le decían que nunca llegaría a nada. Robert no tenía el don. Sus dedos eran lentos y torpes, y su voz carecía de la fuerza que caracterizaba a los grandes blueseros. La frustración lo consumía. Un día, tras una humillación pública en un bar de Clarksdale, Robert desapareció. Nadie supo de él durante varios meses. Se decía que había huido, que se había cansado de la música, que quizá había muerto en alguna zanja por el alcohol o la violencia de la época. Pero cuando regresó, era otro hombre. Su guitarra cantaba como si las mismas llamas del infierno la hicieran vibrar. Su voz tenía una profundidad sobrenatural, un timbre escalofriante que dejaba sin aliento a quien lo escuchara. Sus dedos se movían con una destreza imposible. En solo unos meses, Robert Johnson se había convertido en el mejor guitarrista de blues que jamás había pisado el delta del Mississippi. Los rumores comenzaron a esparcirse. Decían que Robert había hecho algo impensable, algo prohibido. Había pactado con el diablo. Según la leyenda, una noche de luna nueva, Robert caminó hasta una encrucijada desierta en algún lugar entre Clarksdale y Greenwood. Llevaba su guitarra vieja y desafinada colgada al hombro y un corazón lleno de desesperación. Mientras esperaba en la oscuridad, un viento frío comenzó a soplar. La temperatura descendió abruptamente y un silencio antinatural lo envolvió. Entonces, una figura alta y delgada emergió de entre las sombras. El hombre vestía un traje negro impecable. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad y su sonrisa mostraba dientes afilados como los de un lobo. Sin decir palabra, el extraño tomó la guitarra de Robert, la afinó con movimientos precisos y se la devolvió. Cuando Robert tomó nuevamente el instrumento y rasgueó las cuerdas, supo que ya no era suya. Algo había cambiado. La madera vibraba con una fuerza maligna. Cada nota que tocaba parecía arrastrar consigo un lamento de ultratumba. El trato estaba hecho. A cambio de su alma, Robert Johnson se convirtió en el mejor músico de blues de su época. Desde ese momento, su fama se disparó. Tocaba en bares, en esquinas de calles, en clubes oscuros y llenos de humo. Sus canciones parecían hechizos. Su voz arrastraba algo más que emoción. Arrastraba presencias. Quienes lo escuchaban decían que, por un momento, el mundo se volvía irreal, que sentían escalofríos sin razón y que, al mirar a Robert a los ojos mientras cantaba, veían en ellos algo inhumano, algo que no pertenecía a este mundo. Entre las canciones más famosas que compuso está Crossroad Blues, donde describe una encrucijada y la desesperación de un hombre atrapado en un destino oscuro. Otras, como Me and the Devil Blues y Hellhound on My Trail, parecían confesiones directas de su pacto maldito. Los días pasaron, la fama creció, pero algo no estaba bien. Robert comenzó a actuar de manera extraña. Aseguraba que algo lo seguía, que veía sombras alargadas acechándolo en los rincones oscuros, que escuchaba susurros cuando nadie hablaba. Amigos cercanos contaban que a veces despertaba gritando en mitad de la noche, sudando frío y con los ojos desorbitados. Decía que los sabuesos del infierno lo perseguían. El 16 de agosto de 1938,
A la edad de 27 años, Robert Johnson murió en circunstancias misteriosas en Greenwood, Mississippi. Hay varias versiones de su muerte. Algunos dicen que fue envenenado con whisky adulterado por un esposo celoso al que había engañado. Otros dicen que colapsó de repente y agonizó durante días, retorciéndose en un dolor indescriptible, gimiendo palabras ininteligibles y mirando a la nada con un terror indescriptible en el rostro. La versión más inquietante, sin embargo, es la que cuenta que en sus últimos momentos, Robert gritó con un pánico descontrolado, diciendo que algo venía por él, que veía figuras oscuras rodeando su cama, que el diablo había venido a cobrar su deuda. Robert Johnson murió sin dejar un acta de defunción clara, sin un funeral digno, sin una tumba oficial. Su cuerpo fue enterrado en algún rincón olvidado del sur, pero su leyenda creció, su música sobrevivió, su historia se esparció y su talento sigue maravillando a generaciones enteras.